día presentaremos el informe de tendencia del mercado del cobre correspondiente al tercer trimestre del año 2021. Nos acompaña Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Jorge Cantallops, director de Estudio y Políticas Públicas, y Víctor Garay, coordinador de Mercado Minero. Para un detalle, cuando tengan consultas, por favor, enviarlas a través del chat. Las formulo públicamente, tienen sus teléfonos silenciados. Entonces, para iniciar, doy la palabra al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros. Gracias, Paula, y muchas gracias a todos los que se conectan a esta conferencia. Como resulta habitual, en esta época del año, la Comisión da a conocer las principales conclusiones del informe de tendencias de mercado del cobre correspondiente al tercer trimestre del 2021. Este trabajo se hace regularmente y lo realiza con bastante brillo nuestra dirección de estudio, que está a cargo de don Jorge Cantallops, y de los profesionales de la comisión, entre ellos Víctor Garay, que están aquí presentes en esta conferencia. Señalar simplemente entre las más fundamentales conclusiones que la proyección promedio para el año 2021 la hemos estimado en $4,23 la libra, y para el 2022 estamos proyectando un valor de $3,95 la libra. Esas serían las conclusiones. Y obviamente también no dejamos de advertir ciertas presiones que puede tener el precio a la baja en lo que se avisora en los próximos meses, fundamentalmente y entre otras razones que detallará Jorge con Víctor. Obviamente la evolución que tiene la pandemia con la aparición de nuevas variantes que impactan bastante sensiblemente algunos elementos de las ponderaciones. La inflación en los Estados Unidos también es otro asunto que debemos mirar con atención. La desaceleración de China en algunos rubros, particularmente el de la construcción, que impacta muy sensiblemente en las cotizaciones, y de alguna forma también las dificultades que se siguen evidenciando en las cadenas de suministros marítimos. Bueno, respecto de las razones, de las evoluciones y de la forma en que hemos llegado a estas proyecciones promedio, se referirá Jorge Cantallops, que es el director de la Dirección de Estudios, y Víctor Garay, que están presentes aquí. Les reitero el agradecimiento por conectarse, y creemos que damos cuenta de una regularidad en el trabajo de esta comisión y de importancia que reviste para la principal industria de nuestro país. Muchas gracias, Marco. Bueno, antes de dar paso al detalle de la presentación que nos va a hacer Víctor, quisiera destacar algunos elementos de nuestra proyección. Como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros nos basamos en los fundamentos del mercado para hacer nuestra proyección. Y es gracias a eso que hemos ya por tercer trimestre mantenido una proyección en el rango entre los 420 y los 430 dólares la libra, una proyección que hemos anticipado desde el mes de abril aproximadamente, como promedio para el año, siendo que este año probablemente las fluctuaciones que han habido son de las más grandes que se recuerde. Digamos. Tenemos una desviación estándar este año de las más altas, con un precio máximo histórico sobre los 480 centavos de dólar por libra en el mes de mayo. Luego tuvimos en el mes a comienzos en el mes de agosto, tuvimos una caída nuevamente bajo los $4, y de nuevo en el mes de octubre proyecciones sobre cotizaciones sobre los $4.80. Y eso demuestra grandes fluctuaciones. No obstante, nosotros al mantenernos en una proyección basada en fundamentos hemos mantenido en un rango bastante acotado la proyección, y eso demuestra un poco la solidez de nuestra metodología. No obstante que en algunos momentos también puede fallar, pero simplemente para decir que no nos cegamos mucho por las cotizaciones del momento.
Y eso, bueno, es relevante. Y bueno, Víctor va a mostrar el detalle. Y nosotros estamos proyectando un poco un déficit todavía este año y eso es lo que mantiene alto el precio. Y para los próximos años ya la situación cambia un poco en función de crecimiento de la oferta, un poco más fuerte que la demanda. Dicho eso, simplemente ahora dejo a Víctor que nos haga un detalle más preciso de estos mismos elementos que hemos mencionado con el vicepresidente. Víctor. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Lo primero que voy a hacer, les voy a compartir una presentación. Ustedes me indican si se está viendo en este momento. ¿Sí? Bueno, esta presentación corresponde al tercer trimestre del presente año y en nuestro tercer informe de la temporada. Bueno, lo primero que hemos identificado que han ocurrido 5 eventos que están afectando el precio del metal en distintas direcciones. Algunos son hacia el alza, otros son hacia la baja. Uno, y el más importante a nuestro juicio, es la pandemia. Un ejemplo de ello es la actual aparición de una nueva variante que pone en jaque la efectividad de las vacunas y por ende las perspectivas de crecimiento económico. Y si ello ocurre, ello se concreta el peor escenario que podría ocurrir, esto de todas maneras va a afectar la expectativa de demanda de cobre y por lo tanto del precio. Un segundo escenario es la desaceleración del crecimiento mundial. El FMI acaba de publicar sus proyecciones a octubre, bueno, y en ella se ve que la estimación que hace actualmente es un poco inferior a la estimación previa para el crecimiento de las principales economías consumidoras de cobre. Siendo China el país que consume más del 50% de la producción anual de cobre, bueno, está enfrentando una crisis en el sector inmobiliario. También se ha visto que hay restricciones del suministro eléctrico que también afecta la producción, afecta el consumo y los problemas derivados de la pandemia, que son las cadenas de suministro que se ven estresadas y con tiempos mayores a los habituales para el suministro de materias primas o de productos, y esto ha generado una desaceleración en el consumo del país asiático, digamos. Y todo esto ha ido un poco mermando la expectativa de crecimiento de la demanda de cobre para este año y el próximo, que es el horizonte de proyección de nuestro reporte. Otro punto importante es la inflación en Estados Unidos. A octubre, la tasa a 12 meses, que alcanzó un 6,2%, la más alta de los últimos 30 años. Y si esto es un fenómeno no pasajero, sino más bien más estructural y que dure varios trimestres, bueno, la Reserva Federal se va a ver en la necesidad de elevar la tasa de política monetaria, el dólar va a subir y va a impactar a todos los commodities, en ello el cobre, digamos. China también está pasando por un proceso inflacionario. La inflación al productor a octubre fue 13,5%, la mayor desde 1995, desde que se tiene registro este parámetro publicado por Reuters, y por lo tanto, si este persiste, bueno, también estos precios van a ser traspasados al consumo y por lo tanto la demanda de bienes durables también podría desacelerarse y consecuentemente la demanda de cobre que hay tras ello, digamos. Pero la noticia positiva, entre comillas, y que mantiene el precio en los actuales niveles sobre $4.20 es la fuerte caída que han experimentado los inventarios de cobre refinado en las bolsas de metales, y que es una situación que ya no es coyuntural, sino que se va a mantener por lo menos hasta el próximo año, no obstante que las perspectivas de la oferta de cobre son mejores que las de este año. Y por otra parte es la presente vulnerabilidad de la producción de cobre mina, digamos. Esto viene uno por los efectos de la pandemia del año 2020, pero también podría ser impactado por esta nueva variante, tanto por el lado del consumo en los principales países consumidores, como por el lado de los productores. Hemos identificado esos cinco eventos que están afectando actualmente la cotización del precio del metal y que le están otorgando una alta volatilidad, no obstante estar en un nivel bastante alto. ¿Cuál ha sido la evolución de los commodities mineros durante el 2021? Mira, aquí hay un gráfico en que muestra en la línea negra
más resaltada la cotización del precio del cobre, está formulada respecto de un índice, donde el 1 de enero el índice toma un valor 100, y uno puede ver que, por ejemplo, la cotización del cobre ha tenido un desempeño mucho mejor, por ejemplo, que la del oro, ¿ya? La del aluminio, que en el último tiempo ha caído, porque la existencia de aluminio en el mundo han estado aumentando, y las de níquel, que responden a que hay un desabastecimiento en la producción. Si uno compara el cobre con otros commodities como el petróleo, ve que, bueno, no tiene tan buen desempeño como esto, pero lo que quiero resaltar es que la mayoría de los commodities ha ido creciendo. En temas de evolución del precio del cobre, inventario y dólar, que son tres variables fundamentales que explican el precio y los movimientos diarios, podemos en el precio del cobre destacar 4 fases. Esta es la evolución del precio del cobre durante el año 2021, y uno entre enero y prácticamente junio, uno ve una fase ascendente sólida, con algunas caídas, pero con una tendencia claramente positiva. A partir de junio y hasta la tercera semana de septiembre, una fase donde estuvo más o menos con una tendencia lateral, pero con fuerte volatilidad. Y actualmente lo que está puesto en el rectángulo achurado es que se produjo un fuerte aumento del precio del cobre a mediados de octubre, y esto gatillado porque los inventarios en bolsa de comercio cayeron por debajo de las 300.000 toneladas de cobre fino. Y cuando eso ocurre más o menos en ese nivel, los inversores se alertan sobre una posible escasez de disponibilidad del metal, digamos. Y también la oferta no ha respondido como se pensaba a inicios de año. Ha habido bastante vulnerabilidad en la producción de cobre mina, digamos. Un caso particular es Chile, que la producción de cobre a septiembre ha sido menor de la que pensamos que era a inicio de año, siendo Chile el principal país. Y sin embargo, todas estas volatilidades, en la línea roja está el promedio móvil a 200 días, y uno observa que el precio del cobre, si bien ha traspasado ese nivel, por ahí a mediados entre agosto y septiembre, está rebotando en torno a ese nivel. Por lo tanto, y hoy día el promedio móvil a 200 días está en 4.31, y ayer el precio estaba en 4.39, o sea, todavía tiene un sesgo al alza importante. El día viernes se produjo una baja cuando se conoció la aparición de la nueva variante del coronavirus, pero la baja no fue tan significativa como uno pudiera pensar, digamos. Aún faltan datos, por ejemplo, si las actuales vacunas mantienen la efectividad respecto de las nuevas variantes, y eso se va a conocer en las próximas semanas. Por lo tanto, hay una volatilidad implícita en el mercado bastante alta. Una de las variables que está justificando el actual nivel de precio del cobre son los inventarios en bolsa. Y ahí ustedes ven una evolución, y son los inventarios disponibles en la Bolsa Metalera de Londres, COMEX, y la Bolsa de Futuros Shanghái, y en la línea negra el precio del cobre, y uno observa que a partir de octubre, cuando los inventarios empiezan a caer por debajo de las 300.000 toneladas, el precio del cobre tiene un escalamiento significativo. Y esto principalmente porque si uno analiza cuáles son los inventarios al final de cada año, entre el año 1995 y 2001, uno ve que el actual nivel de inventario es algo superior al del año 2005, o sea, estamos en más de 10 años, en más de una década, estamos con inventarios menores en más de una década, digamos. Y si ustedes observan, entre el año 2017 y 2021, lo que han hecho los inventarios es solamente bajar, bueno, y el precio ha escalado a los niveles que está actualmente. Otra variable importante es la evolución del dólar, porque el cobre se cotiza mundialmente en dólares, y el dólar sube, pero el cobre se encarece en dólares para los principales consumidores, que son los países asiáticos. Y ahí uno ve en la línea negra la evolución del precio del dólar, que en los últimos, desde julio, tiene una clara tendencia al alza. Bueno, y esa tendencia al alza implica un encarecimiento del precio del dólar y la caída en la cotización del metal.
Esto es importante porque los Estados Unidos está viviendo un proceso inflacionario. No todos creen que es una cosa coyuntural, sino analistas piensan que es algo más estructural y por lo tanto la Reserva Federal va a tener que obligadamente a subir la tasa de política monetaria y con ello hacer subir el dólar, y esto va a tener un seco negativo sobre la cotización del cobre y los commodities en general que se transan en esta moneda. Dice, el comportamiento de los principales consumidores de cobre. Bueno, aquí yo he destacado las importaciones de cobre de China durante 4 años, y estas son cifras acumuladas en cada uno de los años a octubre, y si uno ve el mercado de los concentrados, este año ha tenido un crecimiento a octubre de 6,2%, y está por sobre los 3 años anteriores. Por el contrario, en el mercado del cobre refinado, que llamamos cobre bruto y contiene refinado, ánodo y algunos productos de cobre, ha caído a octubre 21%, y el nivel de importaciones a octubre, que son 4,43 millones de toneladas, es casi similar al del año 2018, que fue 4,41. Por lo tanto, vemos que en China la demanda por refinado se está desacelerando de manera importante, y la demanda de concentrado está aumentando, pero esta demanda concentrada no alcanza a compensar la caída en las importaciones de cobre refinado. ¿Y qué está pasando en los 3 bloques? Dividido el mundo en 3 bloques: Eurozona, China, Estados Unidos, que son los 3 bloques principales consumidores de cobre refinado. Y si uno ve la producción industrial, y las tasas de variación en 12 meses, bueno, ve que a los inicios del presente año hubo un salto importante como rebote de lo que pasó a inicios del año 2020, pero en forma rápida las tasas tendieron a desacelerarse, y en algunos casos, en el caso de China, está por debajo de lo que era la tasa de crecimiento 12 meses de la producción industrial previo a la pandemia, digamos. Y esta no se prevé que vaya a cambiar en el futuro. Por el contrario, China se encuentra en un ciclo de desaceleración que se explica básicamente porque está enfrentando problemas en el sector inmobiliario, alza de precio en el sector industrial que no pueden ser traspasados al consumo porque el consumo está desacelerando, ya, problemas en las cadenas de suministro, problemas de abastecimiento de energía. En tanto, particularmente el sector manufacturero, que es el que demanda cobre, en el caso de China también ustedes ven las tasas, ustedes ven que en la línea está por debajo de los 50 puntos en algunos casos, como en septiembre, en octubre, y esto está indicando que el sector manufacturero chino se encuentra en un proceso casi de estancamiento, casi de estabilización, en torno casi a un 0 tasa de crecimiento en términos de expansión o recesión. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras proyecciones del mercado del cobre? Aquí tenemos la demanda mundial de cobre refinado, la de este año, la que esperamos para el 2021 y la proyectada para 2022. Y uno observa que en el año 2022 la tasa de crecimiento proyectado para el mundo es de 3,2%, 3,2%. El año pasado, perdón, en junio, el informe del trimestre anterior, pensábamos que era un poco inferior, 2,4%, y este 3,2% justifica que este año se vaya a tener un déficit del mercado del cobre. ¿Ya? Para el año 2022, la tasa de crecimiento es un 2,3%, en el semestre anterior preveíamos una tasa un poco mayor, un 3%. Si ustedes observan, la tasa de crecimiento de China, que es el principal demandante de cobre, en el año 2020 fue 4,3% y ya desacelera a 2% en el año 2021 y esperamos un 1% el año 2022. Por lo tanto, los crecimientos esperados en el consumo de cobre tienen que venir dados por lo que es el resto del mundo. El mundo sin China, que está puesto abajo, está destacado abajo. En el año 2021 hay una fuerte recuperación del mundo sin China, un crecimiento de 4,8% versus la caída de casi 9% del año 2020. Y para el 2022 esperamos que la tasa respecto al 2021 sea algo menor, 3,9% versus 4,8%. En términos de la producción mundial de cobre mina,
vemos que para el 2021 se proyecta un 1,8%, en el caso de Chile podría caer, esperamos que caiga un 1%, para el 2022 en Chile asignamos un 2,5% y para el mundo un 4,7%. En todo caso, para el 2021 nuestras expectativas de crecimiento de 1,8 son un poco superior a lo que habíamos proyectado en junio, que era de 1,2. Y el del año 2022 más o menos está calzado con lo que se había proyectado durante junio. ¿Ya? El balance mundial de cobre refinado, bueno, hay un superávit en el año 2020, para el año 2021 un déficit de casi 200.000 toneladas, y en el año 2022 casi 50.000 toneladas de déficit, que es menos de un día de consumo, por lo tanto consideramos que un mercado en fase de equilibrio. En términos de la proyección del precio del cobre, ahí destacamos en la línea roja, un precio de 4.23 para el año 2021, 3.95 para el año 2022, y como ustedes ven, respecto a los años anteriores, es muy superior a los precios del pasado reciente, y por lo tanto estos precios también están justificados por el reducido nivel de inventario y la vulnerabilidad de la oferta de cobre. Sin embargo, hay que tener presentes ciertos riesgos que están latentes y que podrían acelerarse, potenciarse o reducirse en los próximos meses o en las próximas semanas. Uno de los mayores y que ha enfrentado el precio del metal en los últimos años, 2 años, es la pandemia. Hoy en día estamos enfrentando la aparición de una nueva cepa que no sabemos hacia dónde nos va a desviar, si en definitiva las vacunas existentes son tan eficaces como la cepa anterior o pierden algo de efectividad. Por lo pronto ya se acerca la fase de que Estados Unidos eleve las tasas de interés, y esto va a tener un efecto negativo sobre el precio del metal. ¿Cuánto? Bueno, esperamos que sea moderado, porque en el año 2022 también va a existir esta restricción, esta restricción de oferta que va a dar un soporte al precio del metal. Y lo otro es que para el 2022 el FMI proyecta que hay una caída en las tasas de crecimiento de las principales economías consumidoras de cobre, digamos. Hasta el momento las caídas son bastante moderadas dentro del rango. Algunos países como Estados Unidos pasaría de 6 a 5,2, 5,2 una tasa bastante elevada, y China pasaría del 8 al 5,6. O sea, ya China se empieza a ubicar bajo el 6%. Y por lo tanto, si los riesgos presentes se potencian, bueno, estos crecimientos podrían ser menores y afectar las expectativas de demanda de cobre para el próximo año. Y por lo tanto hay que tener presentes esos riesgos, y fue lo que consideramos para mantener el precio del metal en $3.95 para el año 2022. Eso es lo que les quería contar. Si tienen alguna pregunta. Sí, Víctor, gracias. Tenemos una pregunta de Felipe Ryan. Dice, ¿por qué los niveles de inventarios están tan bajos? Bueno, uno, porque pilló al mundo previo a la pandemia con bajos niveles de inventario. Hay que recordar que en el año 2020, cuando fue la máxima gravedad, digamos, mundial de la pandemia, países como Perú, y México, Australia, que son productores de cobre, paralizaron las operaciones mineras, ¿ya? Y eso generó una caída en los inventarios de bolsas de metales, digamos, y es algo que no se ha superado todavía. Todavía los niveles productivos están un poco superior a lo que fueron en el año 2019. Todavía no hay un crecimiento importante en términos de volumen de producción. Ok. Para precisar, Felipe es de la segunda. Ahora pregunta Fabián Cambero de Reuters. ¿Qué minas apoyan el alza de producción de 2,5 en 2022? Sí, hay producción... Espera un segundo, que sigue la pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de paralizaciones locales que ven por negociaciones colectivas u otros motivos?
O sea, a ver, lo primero, en negociaciones colectivas siempre se asume algún porcentaje de merma en la producción, ¿ya? Eso entre 2, 3% para el mundo, 5% por negociaciones colectivas, cambios climáticos, problemas operacionales, etc. Eso siempre se considera en las proyecciones de producción. Ahora, si uno ve cómo ha sido en años donde han existido importantes negociaciones colectivas en Chile, tampoco ha habido una baja significativa en los niveles productivos, salvo en el caso, creo que fue en el 2017, en el caso de Escondida, que estuvo paralizada más de 40 días las operaciones, digamos, pero se considera un porcentaje, y eso está implícito en nuestras estimaciones de producción en el caso de Chile. Ahora, ¿en qué se justifica el aumento de la producción del metal para el año 2022? Bueno, hay operaciones que se están expandiendo, particularmente en África, que hay operaciones que siguieron con su proceso de inversión y que están dando resultados y que van a aumentar la capacidad productiva durante el año 2022. ¿Ya? Chile también recuperaría, que es el principal productor, un 2,5%. Estimamos que va a haber una mayor producción ya de Escondida, digamos, que es el segundo mayor producción, y Codelco también tiene un crecimiento significativo. ¿Ya? Gracias, Víctor. Pregunta Tomás Vergara del Mercurio. ¿Por qué las intervenciones de China no han tenido mayor efecto en el precio y se ven nuevas acciones de este tipo? Cuando habla de intervenciones de China, pienso que se refiere a las ventas de reservas estratégicas de cobre, digamos. Bueno, no han tenido mucho efecto, primero, porque han sido poco significativos. Segundo, porque prevalece la percepción de los que inventarios están muy bajos, por lo tanto tendría que salir con un volumen importante de cobre al mercado para cambiar esa perspectiva, digamos. Y esto se va a mantener. De hecho, que yo sepa, durante noviembre no ha hecho una nueva intervención en el mercado del cobre, digo. ¿Ya? Y en otros metales, como en el caso del aluminio, del hierro, ha hecho intervenciones y no han tenido un impacto significativo en el mercado, salvo por un número limitado de días o de semanas. En realidad, tiene que hacer una intervención con volumen importante y constante, y eso no está pasando. Gracias, Víctor. No tengo más preguntas, excepto me están precisando algo, sí. No, la pregunta sobre producción de África ya está contestada. No tenemos más preguntas en el chat. Si no hay más, damos por terminada la conferencia de prensa. Les informo que esta conferencia está grabada, se va a quedar publicada, en YouTube. Si alguien quiere revisar o recordar alguna de las citas, y tener además las imágenes. Y cualquier duda, también acá estamos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy Adiós. bueno. Chao.